Durante los últimos meses hemos conocido cascadas de testimonios anónimos y de todo tipo de denuncias a través de distintas plataformas y periodistas. Testimonios y denuncias sobre acoso sexual, abuso de poder, agresiones de todo tipo y en todos los ámbitos. Dentro del colectivo feminista, el apoyo a estas plataformas se ha dividido entre quienes ensalzan el valor de esos testimonios para ayudarnos a todos a identificar situaciones que antes no problematizábamos y quienes consideran la denuncia anónima como una traición, un linchamiento, una mala interpretación del yo sí te creo que, según dicen algunas, no puede convertirse en una invitación a la denuncia impune y sin nombre. Esta no es manera de vivir. Todo esto es objeto de debate para la penúltima palabra de hoy. ¿Dónde están las fronteras entre lo moralmente reprochable y lo penalmente imputable? ¿Cuál es el valor y los límites de la denuncia anónima? ¿Qué es aquello que se quiere denunciar y por qué se está denunciando? ¿Por qué ahora? ¿Quiénes están detrás? En la penúltima palabra, testimonio. Tienes que gritar, salir corriendo. En Radio Usal, En Radio Usal, la penúltima palabra. el programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza La penúltima palabra. la penúltima palabra. Muy buenas tardes, una vez más, oyentes. Están escuchando la penúltima palabra y pues bueno, como ya han podido escuchar previamente, hoy vamos a hablar de testimonios. Para ello pues me acompañan en la mesa Alexander Alegría, Hola, bienvenido, buenos días. y Irene Sánchez. Muy buenas. Desde la otra mesa, Andrés Maldonado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés. compañero? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y bueno, y tenemos también otras colaboraciones, otros invitados, ¿no? Tenemos a Marta y Gelmo. Hola, buenas. Tenemos a Elvira Rivas. Hola, muy buenas. Bienvenida. Y por vía telefónica tenemos a Alba. Hola, ¿qué tal? Alba y Elvira son las representantes de la cuenta Testimonios Artes Escénicas, que lleva los últimos meses sumándose a esta lucha, publicando testimonios anónimos sobre violencia, abuso sexual, abuso de poder, acoso en las artes escénicas. Marta es nuestra colaboradora habitual y, por supuesto, no puede faltar una voz teatral para hablar de todas estas perspectivas. Elvira, Alba, ¿quiénes sois y en qué consiste este proyecto más allá de lo que el nombre Testimonios Artes Escénicas deja ver? Somos un grupo de varias actrices que decidimos unirnos a toda esta corriente que estaba surgiendo en redes sociales de poder reflejarnos y sentirnos identificadas en lo testimonial. No podemos olvidarnos de Cristina Fallaras, que fue como quien inició todo este movimiento. Y bueno, pues somos actrices que decidimos dar este paso. Alba, si quieres comentar algo más. Sí, bueno, somos sobre todo unas personas que necesitábamos ese espacio en el que se pudiera reflejar lo que vivimos sin cuestionamiento, y como no existía, pues lo intentamos crear de la mejor manera posible. ¿Cómo y cuándo decidisteis comenzar este proyecto? Surgió, bueno, Di tú. como que yo creo que todas teníamos un poco esto en la cabeza, pero el detonante fue que Miranda George denunció en Instagram que había sido víctima de una agresión sexual por parte de Juan Codina, el profesor del estudio Juan Codina, que ahora se llama El Estudio. Y cuando ella denunció esto, poco tiempo después, en la cuenta del estudio hicieron un comentario como una declaración de que apartaban a Juan Codina del estudio, y en los comentarios de esa misma publicación hubo más testimonios de otras víctimas que también habían sufrido esta violencia, y a los pocos minutos esos comentarios se borraron, se impidió la opción de poder dejar más comentarios en esta publicación. Y bueno, pues eso fue bastante sospechoso, y aunque algunas de esas capturas sí que rulaban en Twitter, pues daba pie a sospechar por qué no permiten que se hable de esto, por qué no existe justo una cuenta que sirva para recoger todas estas historias. Y aparte de esto también estaban saliendo las noticias de Eduard Cortés y Silvia Grau, que contaba que también había habido pues mucha violencia en ese
ámbito y era necesario que surgiera esta cuenta. ¿Qué tipo de situaciones denunciáis exactamente, ¿no? Para que el oyente sepa reconocerlas, ¿no? Y sepa reconocerlas cuando las sufre en sus propias carnes, pero también cuando las ve. Pues denunciamos todo tipo de situaciones de abuso, sobre todo abusos de poder, y hacemos mucho hincapié en que no solamente recogemos testimonios de abusos, agresiones sexuales, sino que también recogemos todo lo testimonial respecto a abusos emocionales, agresiones físicas que no sean sexuales, porque se juega en nuestro sector con esa fina línea que no es tan fina, de que lo emocional hay que implicarse porque somos actores. Entonces la agresión sexual no ocurre de una forma, no ocurre en un callejón por un desconocido, en nuestro caso mucho menos, ocurre pues habiendo planteado todo esto muy paulatinamente y queremos que esos testimonios que nos llegan de bueno, lo mío no es para tanto, se les dé el mismo valor porque puede desembocar en algo no mucho más grave, pero sí de otra índole. Mira, sobre esto que comentas, hay un corto publicado por Lunática Producciones en el que participa y dirige Elvira Rivas con Óscar Pérez, se llama La Contable, y yo creo que podemos usar esto de ejemplo para que lo comentemos. Es que no sé qué hacer contigo, Inés. ¿Qué hago contigo? No, dímelo. El teatro es así. Hay que pasar las barreras de lo personal, de lo íntimo. Hay que dar la vida, el alma, la mente, la salud mental si fuera preciso. Y solo de esa forma podemos afrontar un personaje. Y si no estás dispuesta a hacerlo... Mira, te lo voy a decir, Inés. Dedícate a otra cosa. No eres actriz. No vales para esto. Esto es un corto que dirigiste, Elvira, está basado en hechos reales, como creo que es evidente. Cuéntanos un poco sobre esto que acabamos de escuchar. ¿Es un director dirigiéndose a una actriz? Bueno, es un profesor de interpretación. Y como lo que decía Alba, pues que esta cuenta sirva no solo para casos súper evidentes de agresión o de algo que no debe ser tolerable, sino que también cualquier tipo de agresión emocional o violencia psicológica o que se considere poco grave, o bueno, abriendo también el melón a este tipo de agresiones que se pueden dar también en el ámbito laboral, no solamente en el pedagógico, pero es que encima el pedagógico debería ser un lugar seguro en el que te atrevas a poder equivocarte. Y bueno, no solamente en el mundo del teatro, por completar un poco lo que hablábamos de la cuenta, sino que todo lo que tenga que ver con artes escénicas, danza, música o, como decía, incluso la industria. Y también por recalcar que no solo para violencias hacia mujeres, sino que cualquier persona que haya sufrido en sus carnes este tipo de violencia. Y que es muy importante que muchas veces te dicen, pues denuncia, pero es que muchas de estas situaciones que estamos viendo, como la que acabamos de escuchar en ese ejemplo, no constituye un delito, pero que algo no constituya un delito no significa que tenga que ser tolerable. Es, por supuesto, cuestionable, y creo que es necesario que abramos esta conversación para que si tú eres un chaval de 18 años o más mayor, pero que te encuentras en una situación en la que no te atreves a hacer frente, seas capaz en primer lugar de identificar que lo que te está pasando no tienes que normalizarlo, y segundo que puedas tener estrategias o herramientas para poder enfrentarte a esa violencia y no tener que seguir padeciéndola. Estamos hablando de testimonios que son duros y que hay que ser muy valiente también para denunciarlos, y también, por ejemplo, hay que ser muy valiente para realizar un corto como el que acabamos de escuchar, ¿no? Y os quería preguntar si este proyecto, si esta iniciativa que estáis teniendo tiene consecuencias negativas para vosotras, y si habéis llegado a sufrir algún tipo de acoso o de agresión de alguna clase por esto que estáis haciendo. Bueno, precisamente por miedo a la represalia no damos la cara a todas las personas que estamos detrás de la cuenta, porque ya no por miedo a represalias respecto a contratos o que no te abran las puertas de un casting, sino a represalias personales, como sabemos de primera mano que le pasa a Cristina Fallarás,
que es una persona que está poniendo la cara, el cuerpo y todo para defender a todas las personas que le han mandado los testimonios y le llegan amenazas de muerte diarias y sufre muchísima violencia. Entonces, justamente por consejo de ella, hemos intentado nosotras permanecer en el anonimato lo máximo posible. Y sí que recibimos sobre todo mucho, más que amenazas por el hecho de publicar, porque como lo censuramos todo, no tienen mucho a lo que agarrarse, recibimos muchos comentarios de, bueno, es que esto no se hace así, es que hay que denunciar a la policía, cuando lo diga un abogado yo me lo creeré. Entonces, bueno, eso sí que nos desgasta mucho y las consecuencias que sufrimos son más de un desgaste emocional, que menos mal que somos varias y nos vamos turnando, porque leer testimonios tan duros de gente que, ay, es que en 20 años es la primera vez que lo cuento, me retiré del oficio por esto y no se lo he contado a mi marido, a mi pareja, a mi madre, pues eso a nosotras como personas y actrices jóvenes pues nos desgasta muchísimo. Y nosotros os agradecemos una vez más también públicamente en el programa que estéis aquí dando la cara, en el caso de Elvira también con imagen incluido, lo que sabemos que ha sido complicado tomar la decisión de venir, lo agradecemos profundamente. Hablemos de ese día a día de la cuenta y de todo lo que hacéis, tal y como lo acabas de mencionar. ¿Cuál es el proceso desde que se recibe un testimonio hasta que se publica? Bueno, pues desde que recibimos el testimonio hasta que lo publicamos, lo primordial que tenemos en cuenta es que la persona se sienta segura en todo el proceso. Siempre recibimos, por favor, que sea anónimo. Bueno, la mayoría de las veces. Es cierto que hay veces que nos piden las víctimas que publiquemos, por favor, el nombre del agresor o de la agresora y que se sepa ya, pero nosotras no podemos porque legalmente nos exponemos a una problemática que sí iría directamente hacia nosotras por publicar nombres de presuntos o presuntas agresores o agresoras. Y entonces nosotras cuando nos llega un testimonio pues lo leemos, lo revisamos y la mayoría de las veces, el 99%, no hace falta nada más que leer el testimonio para comprobar la veracidad de lo que se relata. Otras veces sí que por ese miedo a los trolls, a los haters, a las personas que nos puedan intentar quitar veracidad, revisamos la cuenta, oye chicas, ¿conocéis a esta persona o conocéis tal escuela? Entre nosotras vamos haciendo una pequeña investigación y sí que revisamos muy bien que no se nos escape ningún nombre, tanto de víctima como de la persona a la que se denuncia o la escuela a la que se denuncia o el entorno, porque sí que eso es lo que por donde nos pueden pillar las personas que quieran que este tipo de cuentas desaparezcan. Y ya, bueno, pues luego publicamos y estamos muy atentas a que esa persona lo reciba bien la publicación, porque es cierto que muchas a los minutos, a las horas nos piden que lo borremos porque se agobian. Tienen miedo de que solo con el relato se le pueda identificar y quieren borrarlo. ¿Esto ha pasado? ¿Alguno de los o alguna de los presuntos agresores se ha dado por lo aludido y os ha escrito? Bueno, nos ha llegado un testimonio de una persona que había sido amenazada y es curioso porque el hecho de que la amenace, en este caso la agresora, es que se ha dado por aludida en un testimonio y la estaba reconociendo en esa misma amenaza que hablaba de ella. Pero más allá de eso, bueno, sí se han producido dimisiones o despidos, pero es curioso también que sucedan sin haber dado nombres. Claro, para nosotras es muy frustrante tener esos nombres, esos testimonios y esas realidades tan claras, porque muchas de ellas las hemos sufrido nosotras mismas, entonces lo tenemos evidente, y no poderlo denunciar claramente, pero el hecho de que se hayan producido esos despidos, esas dimisiones, incluso esas amenazas en las propias escuelas se han hecho reuniones de profesorado, reuniones con los alumnos diciendo que estamos difamando su trabajo por envidia o por tal, o buscando fama o buscando no sé qué. A nosotras nos sirve como para saber que esas personas se dan por aludidas y que efectivamente se reconocen en esas palabras y reconocen que lo han hecho mal. Entonces, bueno, es el primer paso, aunque no sean las formas de reconocerlo. Claro, y tenéis esperanza, me imagino, en que estas personas, algunas de ellas por lo menos, puedan precisamente reconocer sus errores, ¿no? Quizá hay algunas personas que no eran tan conscientes del daño que podían hacer. Me imagino que no es la mayor parte de los casos. No sé si habéis recibido a lo mejor algún tipo de respuesta de alguien así, con ese perfil. Porque, claro, me parece un poco difícil, ¿no?
La cosa es que nos han escrito personas que no llevan a cabo estas prácticas abusivas, preguntando si profesores o profesoras de ciertas escuelas preguntando, oye, el nombre de esta escuela se ha dado, es que trabajo aquí y yo no he percibido ningún comportamiento, por favor, para estar alerta, tal. Y es verdad que nosotras no decimos nombres, pero también porque no queremos que esto sea una caza de brujas, ni que todos los profesores que llevan malas prácticas o profesoras dimitan y dejen de trabajar para siempre, sino que esto sirva como un punto de inflexión para reconocer las prácticas que están normalizadas y que no son buenas ni para el alumnado ni para el profesorado. Claro, y me imagino que tampoco podéis dar ningún nombre a esas personas que os preguntan por privado, ni de escuelas, ni de... Claro. Es que realmente estáis caminando en una línea muy complicada continuamente, ¿no? Hace unos meses se publicaba en El País un artículo llamado Linchamiento. No era exactamente sobre vuestro caso, pero se os alude indirectamente a plataformas como la vuestra. Una de las firmantes era Raquel Ogando, que creo que habéis tenido algún tipo de respuesta pública en redes sociales para ella. También lo firmaban Itziar Siga, Santiago Alba. El artículo se llama Linchamiento y hablan un poco de esa frontera entre el delito y el pecado, por así decirlo, entre lo que es moralmente reprochable, lo que es judicialmente imputable, y vienen a decir más o menos que el yo sí te creo tiene que ser una ficción de combate para lo judicial, pero que no podía ser una herramienta para publicar testimonios anónimos y para que la denuncia fuese anónima e impune. ¿Qué opinión tenéis vosotras sobre este tipo de argumentarios que creo que conocéis de sobra? Bueno, habla, Elvira, perdona. Nada, que Raquel Ogando tiene como una cruzada personal contra Cristina Fallarás. De hecho, hace poco ha sido ella la que ha filtrado el nombre de todo lo del tema de Monedero, incluso en contra de la voluntad de las víctimas. O sea, es una persona a la que no le preocupan las violencias ni las víctimas, y hacer declaraciones como esta supone ignorar totalmente el miedo que tienen estas víctimas a dar su nombre. Las están exigiendo que pasen por un proceso de revictimización que es ineludible, o sea, no solamente por un proceso judicial, sino que muchas veces también es mediático. Aparte, volvemos a lo que decíamos antes, que una conducta no sea un delito no quiere decir que no sea cuestionable. El fragmento que has puesto antes del corto, por ejemplo, me parece importante para ilustrar. Ahí el profesor no está cometiendo ningún delito, pero que te hagan eso todos los días puede acabar con tu profesión, con toda tu ilusión, y muchísima gente se queda por el camino. Y eso es como algo muy leve, pero es que es un caso que sucede diariamente en muchísimas escuelas. Entonces, si tú eso no puedes ir a la policía y denunciarlo, por ejemplo, si ves la cuenta, la escuela Violeta relata unas cosas atroces y probablemente no constituyan un delito. ¿Qué haces con eso? Y exigirle a las víctimas que den la cara me parece de una falta de empatía que no comprendo, la verdad. Alba, si quieres tú decir algo más que igual no me... Sí, perdona, que te he cortado antes. Nada, di tú. Que quería añadir que el ámbito judicial tampoco es que esté muy desarrollado en este aspecto y tampoco está del lado de las víctimas la mayor parte de las veces. Por otro lado, la prescripción de los delitos es una cosa que juega muy a favor de los agresores y agresoras, porque los delitos sexuales, ya ciñéndonos a lo que sí es delito en el Código Penal tipificado, los delitos sexuales leves, las agresiones sexuales leves, prescriben a los 5 años. En 5 años, una víctima de una agresión sexual no está mínimamente recuperada como para exponerse a toda la revictimización que supone un peritaje judicial, una abogada, un abogado, un juicio, una fiscalía, con toda la brecha de género que hay en este ámbito. Entonces, exigirnos que se denuncie, suponiendo esto, todo lo que supone para la víctima, cuando muchas veces los testimonios lo único que se intenta es contarlo para que no le pase a otras chicas, para que ellas sepan identificar los primeros movimientos y que a otras personas no les pase lo que a nosotras nos ha pasado, que es el objetivo que tenemos todas, pues es de un cinismo bastante preocupante. Más que nada porque la presunción de inocencia es un derecho en este país, pero vale todo en cualquier denuncia menos la palabra de la víctima. Vale mucho más que se puede arruinar la carrera de un director de cine. Bueno, mira, no sé, es que no... para nosotras es muy frustrante porque se le quita todo el poder a lo testimonial cuando es lo primordial para las víctimas para que no vuelva a pasar. ¿Y encontréis o operáis bajo algún tipo de límite a la hora de recibir un testimonio? No sé si hay algo que hayáis recibido que ya
sea demasiado duro como para publicar una cuenta como la vuestra. No sé si hay algún tipo de situaciones que preferís no publicar, o cualquier cosa que llegue y que sea dentro de este ámbito es factible de acabar siendo publicado. Porque esto que comentáis de situaciones de acoso, de abuso de poder, que no llegan a ser un delito, efectivamente tienen un valor testimonial. Otras cosas que igual son delitos más graves, no sé si el lugar para publicarlo es el vuestro y si vosotras vais adelante con todo lo que llegue. Nosotras lo publicamos casi todo, lo que está relatado en primera persona. No publicamos las cosas que nos cuentan de a mi amiga le hicieron tal, o conozco a una chica, porque ya hay un filtro de una tercera persona. Sí que publicamos todo lo que se relata en primera persona y que pasa ese filtro nuestro de veracidad. Y luego lo que censuramos es por el miedo, más que nada, a perder la cuenta y a perder ese foco de publicación, porque todo lo que nos llega que es duro, hay veces que le ponemos un aviso de contenido sensible o censuramos las palabras más fuertes que pueden herir la sensibilidad de la gente, o los fragmentos más duros, pero sí que lo publicamos porque la persona que nos lo ha mandado ha hecho un esfuerzo tan grande de escribirlo y relatarlo con esas palabras que nos parece lícito publicarlo así. Y en este tipo de casos, en los que a lo mejor lo que narran es más duro, pero efectivamente tenéis que simpatizar con esa persona y tratar de ayudarla, ¿soléis animarla a denunciar? ¿No tenéis en ese sentido unas expectativas demasiado positivas acerca de los procesos judiciales? ¿Cómo participáis con esas víctimas? Bueno, nosotras las animamos en casos que son de violencia de género, que sí que se han dado muchos de era mi pareja, pues les animamos a llamar al 016 y que a partir de ahí las guíen, porque hay gente que no se identifica con la violencia, que no sabe que ha sufrido violencia de género, porque era una relación corta, porque tal, y a personas les preguntamos más o menos de dónde son y le guiamos a centros de atención integral, normalmente feministas, como el Benita Pastrana de Madrid, que atienden de forma gratuita y muy integral a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia. Y a partir de ahí, en esos centros hay trabajadoras sociales, psicólogas, asesoras legales que les pueden ayudar a tomar las acciones legales pertinentes. Sí es verdad que se han puesto en contacto a través de la cuenta, a través de los comentarios, víctimas de una misma persona, y sí que se han organizado para llevarlo por lo legal, porque sí es cierto que si son varias personas denunciando a una misma agresora o agresor, es mucho más fácil que prospere la denuncia. Bueno, en este sentido, con lo que comentas, supongo que no es el momento de hacer esta pregunta porque lleva pocos meses vuestra plataforma y lo judicial tiene sus ritmos, pero ¿hay ya algún caso del que tengáis constancia que estén en los tribunales después de haber pasado por vuestra cuenta? Por ahora no tenemos constancia de que haya prosperado ninguna denuncia, porque es que va todo muy lento en este país. Sí sabemos que se han puesto denuncias, y sí sabemos que hay mucha gente que tendría motivos más que de sobra para poner las denuncias, pero no tiene energía, tiempo o dinero para ponerse con ello. Y luego vemos pues cosas como el caso de Plácido Domingo, o casos como Antonio, el profesor de Lleida, que se denunció en un documental que llegó a los Goya, que llegó a un montón de premios, que es El techo amarillo, de Isabel Coixet, y ese señor pues está desaparecido, y la denuncia llegó a su fin, pero no tiene antecedentes penales y puede seguir dando clase a niños porque prescribió el delito continuado con muchas personas diferentes. El documental está gratis en RTV Play, yo animo a todo el mundo a que lo vea porque abre mucho los ojos en este sentido de cómo la justicia nos deja desprotegidas, denunciemos o no. Entonces, a partir de nuestra cuenta sí que sabemos que la gente se ha empezado a organizar, pero todavía no se ve la luz al final del túnel. Y en estos casos que no son delito, de los que os han llegado testimonios y demás, ¿qué es lo que qué es lo que se reclama por parte de las escuelas, por ejemplo, o de los entornos laborales? O sea, que sean medidas que se implementen para poder controlar esto mejor. Está haciendo algo pero no funciona bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hombre, en primer lugar, lo ideal sería que las personas que ejercen estas violencias fueran conscientes, en primer lugar, de que lo que están haciendo no está bien y decidan modificar su conducta y que acabemos construyendo entre todos un mundo mejor, pero como
esto es un poco difícil que suceda también. Por desgracia, vamos. Lo ideal que hemos hablado hace poco es intentar elaborar como un protocolo de buenas prácticas en el que al menos exista una lista de ciertas conductas que si tú eres un alumno, insisto, de 18 años, que llegas a una escuela en una ciudad nueva y que obviamente hay unas dinámicas de poder, pues que tú sepas que a lo mejor si te están tratando mal de forma reiterada en clase o te humillan en público, pues que eso está mal y que tú digas, vale, no estoy loco, no es que para ser actor tenga que pasar por esto, porque tengo que ser fuerte y endurecerme, o que si a lo mejor te piden o a toda la clase que salgáis desnudos a escena, pues que no se genere una dinámica de que como todos han dicho que sí, pues yo también tengo que decir que sí para no ser menos. Entonces que exista como un texto en el que digas, vale, pues este profesor se está saltando la buena práctica número 5, a lo mejor yo no la había identificado inicialmente como algo que no fuera normal, pues esto me ayuda a identificarlo. Entonces a lo mejor también eso puede ayudar a los profesores, aunque ni siquiera compartan ideológicamente o piensen que esto es que tenemos la piel fina, pues que al menos tengan algo a lo que puedan acogerse los alumnos o los trabajadores de las artes escénicas. Pero claro, eso necesitaría ayuda y que ese protocolo tuviera una validez, pues no sé si incluso institucional, y que fuera algo que tuviera una relevancia tan grande como para que de verdad sirva como los mandamientos de las artes escénicas, por ejemplo. ¿Os ha mostrado interés en este sentido a alguna escuela o alguna entidad pública para llevar a cabo algún proyecto como este que mencionas? Bueno, en este sentido estamos en comunicación con la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD, aquí en Madrid, donde yo vivo ahora mismo, que creemos que sería una buena forma de empezar por lo público, porque las escuelas privadas se ciñen más a que son un centro privado con sus propias enseñanzas, con sus propias formas de ver el método, que es una cosa a la que se agarran mucho y que es una palabra que le sirve para absolutamente todo y no existe ningún método. Claro, a mí me coges con la edad que tengo ahora y te rebato el método con 17 o 18 años, como ha dicho Elvira, pues me lo creo todo porque vengo a Madrid a cumplir mis sueños, o a Málaga o a Sevilla o a Vigo o a donde sea. Entonces, pues estamos poco a poco intentando con las escuelas establecer eso, porque es verdad que hemos contactado con sindicatos. El sindicato mayoritario de la profesión, que es la Unión de Actores, se ha limitado a poner un buzón de quejas en algunos centros que no sirve para absolutamente nada, porque su departamento legal es de lo laboral, no es de lo penal, y todas estas causas son penales y no tienen psicólogos especializados en género ni tienen ningún tipo de especialidad en esto. Luego UGT, pues tuvimos una reunión con ellos, Comisiones Obreras, el Departamento de Cultura también está ahí luchando por los derechos de los trabajadores, pero cada uno por su lado haciendo lo que puede. Nosotras no somos abogadas, no somos psicólogas, no somos profesoras, yo por lo menos no lo soy, otras compañeras sí, y estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y con muy, muy, muy poco apoyo institucional ni sindical, casi ninguno. Vamos a hablar de esas buenas prácticas. ¿Cómo se debe actuar ante un agresor o un abusador o alguien que esté cometiendo estas prácticas reprochables pero no delictivas? ¿Qué responsabilidad tenemos las personas que lo vemos, profesores, compañeros, demás responsables de cada escuela? ¿Qué debemos hacer cuando veamos estas situaciones? Es una pregunta complicada porque, aunque la entiendo y obviamente podemos ayudar, es como que también estamos exigiendo que respondan otras posibles víctimas, que son los compañeros de clase de esa persona, que muchas veces están, por favor, que no me toque a mí, que yo no sea la Diana del profesor hoy. Por ejemplo, una profesora que era muy violenta en su forma de hablar, en su forma de enseñar, pues en ese momento tú no le puedes pedir a esa clase que sea quien responda, porque es muy difícil que seas tú quien te signifiques y probablemente tienes las de perder. Quizás... Claro. Di. No, nada, que quizás deberían ser los otros compañeros de esa docente, los que probablemente les hayan llegado testimonios también, los que den un toque, pero claro, es una profesión muy complicada en la que si encima esa persona es muy conocida o relevante en el sector, pues tienen las manos muy atadas. ¿Alba? Exacto, y que da mucho miedo denunciar cualquier tipo de práctica, tanto siendo compañero como siendo alumno. Es verdad que la máxima vulnerabilidad la tiene el alumno por esa diferencia de poder,
pero sí que incidimos mucho en poner el foco en quien comete ese delito, esa agresión o ese comportamiento erróneo, porque el resto de personas pueden estar normalizándolo por miedo a que les pase, como ha dicho mi compañera Elvira, o porque no se están dando cuenta y se están creyendo el método. Se establece un sistema de creencias tan fuerte que cuando tú estás en segundo o tercero de carrera y te empiezan a decir, oye, este profesor ha hecho tal, para ese compañero alumno renunciar a ese sistema de creencias, se ha gastado un dinero en esa formación, es su sueño, es su vida, entonces la responsabilidad no está en ningún caso ni en el que sufre ni en los que ven pero no saben bien, sino en lo que ha comentado Elvira, en esa persona que ejerce la violencia y en los que lo ven, saben que está mal y lo normalizan o lo tapan, como pasó y sigue pasando. Y en ese sentido, en vuestras escuelas, en las escuelas en las que trabajéis o forméis parte cada una de vosotras, ¿se están llevando a cabo algunos de estos métodos? ¿Se tienen en cuenta esta especie de mandamientos, ¿no? Por los que, en ese sentido, los que hablaba Elvira, ¿hay como unas reglas y unos procedimientos mucho más marcados o aún así también queda mucho que hacer? En las escuelas está muy implementado el purple washing. O sea, todos vamos de feministas, todos estamos muy concienciados con el colectivo LGTBIQ+, con las mujeres, con todo, pero así como modo eslogan. Luego, a la hora de la verdad, en mis escuelas donde yo he estudiado, en todas, es que es muy fuerte decirlo, pero en todas, y han sido muchas, se han cometido abusos de diferentes tipos. Y aquí ya me veo un poco atada de pies y manos porque no puedo dar datos de terceras personas, obviamente, pero se han hecho cosas delictivas, constituyentes de delito, que han llegado a juicio y la escuela ha protegido al agresor en varias ocasiones. Entonces, tienen que ponerse las pilas con una formación clara, con perspectiva de género y que un docente tenga claro los límites y tenga claro, sobre todo, una pedagogía y que ya que este oficio se ha profesionalizado, se han implementado escuelas públicas, escuelas privadas, pues el Ministerio de Educación y universidades algo tendrá que hacer ahí, algo tendrá que decir, porque en una escuela, en un taller de mecánica, no se le puede exigir al alumno que ponga su vida y su sentimiento y toda su emoción en arreglar ese coche. Pues lo nuestro es un oficio exactamente igual. Sé que es muy frívolo decir esto, porque obviamente la interpretación, están en juego los sentimientos, lo corpóreo, todo, pero es un oficio y si está arreglado, tiene que estar arreglado, bien reglado, y que no se deje ese libre albedrío y esa facilidad que tienen personas de 40, 50 años para agredir a personas de 18. Efectivamente, perdonad que vuelva a la pregunta anterior, pero ¿qué hacemos con esos secretos a voces o qué recomendáis hacer cuando se conocen esos casos, cuando se murmuran, cuando se ven, a pesar de que no tengamos que poner el foco, por supuesto, en las víctimas directas e indirectas? ¿Qué recomendáis hacer ante estos casos? Organizarse, pero también respetar a las víctimas que no quieren todavía decir su nombre. Que muchas veces creemos que estamos ayudando o lo hacemos malintencionadamente, a lo mejor como Raquel Gando y sale a la luz, y a lo mejor no era su momento. Entonces tiene que ser cuando ellas decidan exponerse a ese proceso, que también es muy difícil. Y no podemos obligar a nadie a pasar por él. Pero claro, sobre todo por la cuestión de poder, porque el abuso de poder es tal y el miedo de las personas que mandan los testimonios o que denuncian es tal que exigirles encima que den la cara o que denuncien es por nuestra parte muy osado. Sí que les podemos recomendar, como recomendación personal, organizarse y asistir a estos centros de atención integral donde se les explica, y hablo ya en primera persona. A mí en estos centros me han ayudado a entender que no es un caso aislado, que no es un problema mío ni un fallo mío, sino que la culpa en todo caso es de la persona que comete el delito. ¿Qué expectativas le quedan a un proyecto como Testimonios Artes Escénicas? ¿Qué podemos esperar de vosotras a medio o largo plazo?
Bueno, pues podéis esperar los 10 mandamientos de los que habla Elvira, que es como nuestro objetivo actual. Seguimos publicando testimonios porque por desgracia nos siguen llegando y los seguimos publicando. Y bueno, pues por otro lado, esa asociación y esa organización nos ha llevado a acercarnos a otros colectivos como Nou Cercle de Cataluña, que son las chicas del documental El Techo Amarillo, que nos han tendido su mano y nos han ayudado en todo. Organizamos proyecciones del documental, coloquios, todo eso sirve como ejercicio de reparación para las víctimas, porque se sienten, esto que dice Cristina Fallarás es fundamental. Lo testimonial sirve como vía de identificación y ayuda a que veamos esos comportamientos y sepamos que no estamos locas ni siendo exageradas. Entonces nuestra línea a partir de aquí es seguir publicando, pero intentar reparar en la medida de lo posible. Y ya por último, una cuestión que por supuesto ha estado presente durante toda la entrevista, es la cuestión del silencio, ese miedo a hablar. Pues hace también no mucho Candela Peña era noticia por decir, sí, ¿cómo te lo voy a contar? Pasa mucho, pero no se puede hablar porque soy madre soltera, un niño de 12 años que tiene que seguir comiendo y yo pagándole el colegio. Ese silencio, ¿cómo creéis que está cambiando? ¿Va a ser algo que no desaparezca? ¿Va a ser algo que disminuya? ¿Qué sensaciones tenéis vosotras con respecto a esta cuestión? Yo voy a días. Hay días que estoy optimista, días que no. No lo sé. ¿Algo? Es complicado porque el primer reflejo de las que no tenemos esa visibilidad o esa notoriedad como Candela Peña es: pues si tú no lo has dicho, que tienes esa notoriedad, ¿cómo vamos a hablar las demás? Porque sé de compañeras que se sintieron muy ofendidas por esas palabras. Pero es que es totalmente comprensible las declaraciones de ella. O sea, ya no es que le tenga que pagar la comida, ya es que ella simplemente por existir recibe amenazas de muerte por hablar claro y por ir a un programa supuestamente, no sé, a dar declaraciones comunistas, porque ya es que la ponen como adalid de todo lo que se pueda castigar. Entonces, si ella quiere seguir viviendo, lo más lógico es que no exponga su cuerpo más de lo que ya lo expone, simplemente por ir a una gala de premios con un vestido un poco estrafalario, que es que el acoso que se sufre en este país, las mujeres, es una cosa tremenda. Lo que vive Cristina Fallarás es una cosa horrible. O sea, y que encima se diga que está buscando el rédito y que está buscando beneficio económico y que ha sacado un libro para beneficiarse de esta historia. No es tan simple. Nosotras pues nos apoyamos entre nosotras según el día, porque muchas veces no tenemos esperanza en que nada cambie. Sí es verdad que intentamos no juzgar a las personas que dicen yo no me apetece contar lo que me ha pasado, o no me apetece dar mi testimonio, o no me apetece compartirlo. Intentamos, porque hemos pasado por ahí, nosotras también. Pero es complicado porque es lo que comentabas antes de los secretos a voces. Eso es lo que más daño hace, que cuando sale un nombre como el de Rejón o como el de Juan Codina o como otros muchos, se diga, ay, es que ya todo el mundo lo sabía. Coño, todo el mundo lo sabía, pero nadie ha dicho nada nunca. Pues el que tiene que decir algo no es la víctima, sino el que lo ve, no lo sufre y lo puede denunciar y no se calla porque está muy cómodo en su privilegio. Pues sobre todo esto que estamos hablando, vamos a pedirle a nuestra colaboradora Marta que se una a la mesa y continuamos con una tertulia sobre todo lo que hemos hablado y mucho más. Marta Gelmo la escucháis a menudo en La Penúltima Palabra y en La Voz de la Troyana. También es actriz, dirige una escuela de teatro. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido en primera persona que es uno de esos ejemplos de que las cosas se pueden hacer bien, tanto en este sentido como en muchos otros. Cuéntanos, ¿qué cuerpo se te queda después de escuchar todo esto? Ahora mismo tengo un cuerpo bastante pequeñito, ahora mismo, de escuchar tantísimas cosas con las que te sientes tan identificada, con los que lo has vivido en primera persona, tanto como persona que lo ha visto directamente, pero cosas, estamos hablando de muy fuertes, muy denunciables. O sea, yo he llegado a vivir cosas denunciables en primera y en segunda y en tercera persona, o sea, y en segunda persona y en todas las personas posibles. Y yo, cuando vi por primera vez vuestra cuenta, yo me di cuenta
de que iban saliendo testimonios, yo iba leyendo al principio todos los testimonios. Y muchas veces me venían incluso flashbacks de decir, ostras, es que esto yo lo he vivido, a lo mejor incluso cosas que se me habían olvidado por completo, pero porque en aquel momento no eran cosas que tú reconocieras como malas, que estaban totalmente normalizadas. Y de repente de leer esos testimonios, decir, ala, si esto yo lo he visto y lo había olvidado porque no le había dado importancia, y ahora lo leo y digo, uff, qué fuerte esto que está contando esta persona, sea quien sea. Y que yo creo que cualquiera que lo hubiera leído hace 10 años, que es cuando yo estudié, diría, bueno, incluso también lo hubieran normalizado más, pero siempre hay algo ahí que te hace un poco clic de, esto no acaba de estar bien, ¿no? Y me alegro tanto de que por lo menos ahora se sepa identificar cuando esto está, para por lo menos ponerlo en una cuenta de Instagram y que se denuncie públicamente, aunque no sea judicialmente. Y yo creo que eso es lo que primero se me viene a la cabeza de comentar. Y estoy prácticamente llorando ahora mismo de tantas cosas que se vienen a la mente y de tantas cosas que te sientes totalmente reconocida y con los pelos de punta, porque se te vienen muchas emociones encima de un montón de años. Vamos a comentar esos casos, por supuesto no os vamos a pedir que nos contéis nada personal ni mucho menos, pero quizás sobre todo, Elvira, vamos a intentar explicarle a los oyentes de qué tipo de situaciones estamos hablando más concretamente. Para alguien que no tenga relación con el mundo de las artes escénicas, ¿de qué comportamientos hablamos como cosas que están normalizadas y que no están bien y que son denunciables en una u otra instancia? Bueno, pues lo primero que se me ha venido a la cabeza ni siquiera era algo que tuviera que ver mucho con las artes escénicas, porque era una asignatura teórica. Entonces creo que se podría dar en cualquier universidad de, yo que sé, incluso informática, que no tiene nada que ver con... Bueno, igual me matan los informáticos y también hay algo artístico en el código binario, yo que sé, puede ser. Pero pues que un profesor te utilice saco de boxeo, no físicamente, que eso a lo mejor pasa más en las de interpretación, pero que la tome contigo, que te haga sentir que no eres válido, que eres inútil, que te grite, que te humille. Entonces, pues por ejemplo, en el caso concreto de esta profesora, comentabas a la salida que no era normal, pero la gente decía, bueno, ya, pero es que con ella se aprende mucho. Y por ejemplo, gracias a esta cuenta, sí que ha pasado que gente que en ese momento decía, bueno, pero es que con ella se aprende mucho, ahora dice, buah, ahora entiendo, ahora veo que eso no era normal ni tolerable y que yo pasaba por el aro yo misma pasé por el aro para sobrevivir en esa asignatura y que fuera otro con el que se metiera. Entonces, pues ese es un ejemplo de una violencia un poco más psicológica, pero en el caso de otros testimonios, pues por ejemplo, como decía antes Alba, la línea de la ficción y la realidad en el teatro es muy difusa, y si un ejercicio, por ejemplo, consiste, esto es un caso que llegó, en que tú tienes que devolver el gesto contrario al que te dan, si tú das un abrazo, lo que te devuelven es una hostia real, o lo que tendrías que hacer, y los profesores no solo permiten, sino que propician que eso suceda. O en una improvisación tú siempre tienes que aceptar. Pues si yo digo, bueno chicos, estamos en una playa, qué guay, ¿no? Pues todos tenéis que decir, sí, qué guay el sol, tienes crema. Entonces, si yo digo, oye mamá, no sé qué, pues ya creamos la relación de que tú eres mi madre, yo soy tu hija y tú la aceptas. Pues si yo vengo y me lanzo a por ti, te doy un morreo, tú tienes que aceptar eso, ¿no? Pues igual no, igual tenemos que entender que ciertas cosas sobrepasan los límites de la intimidad y que no por negarnos a sobrepasarlos somos peores actores o actrices o somos menos profesionales, sino que son barreras lógicas en cualquier otro oficio, que aquí interesa mucho que esta línea sea difusa y molesta que se empiece a hablar de esto, porque entonces empezamos a cuestionarlo y dejamos de tolerarlo. Es algo que afecta un poco a las enseñanzas artísticas en general. Lo vivimos quienes hablamos con estudiantes de Bellas Artes, y en los conservatorios de música yo creo que también se ve una realidad así. Vosotras habéis publicado, creo hace poco, un fragmento en redes sociales también comentando la cuestión de los conservatorios. No sé si, Irene, en este sentido quieres comentar algo. Sí, yo justo ahora estaba pensando que creo que una de las diferencias más grandes entre lo que decías de un aula de informática y las artes es que la gente que se quiere dedicar profesionalmente a las artes, al final parece que es un mundo, bueno, lo parece y es que lo es, ¿no? Que es un mundo muy pequeño, pues seguramente en el panorama nacional, al final
no sabes quién te puede ayudar a llegar a donde sea, todo va un poco por contactos y demás. Y yo, pues es que eso lo he oído ya un montón de veces, pues lo de ¿y qué vas a decir? Es que no puedes decir nada porque no sabes cómo te va a afectar después profesionalmente, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, uno de los problemas más grandes. Y es que encima yo creo que en el mundo de las artes, bueno, de las artes en general, la gente que se suele dedicar a ello, yo por lo que he vivido y la gente que tengo alrededor, normalmente es gente que ha tenido unas situaciones, unas vivencias, unas sensibilidades muy amplias, situaciones duras, situaciones, bueno, pues que digamos que no han tenido la vida más fácil posible, en la mayoría de los casos, no estoy diciendo en todos los casos. Entonces digamos que también es gente más vulnerable. Entonces, sí que es verdad que como siempre a las mujeres se las ataca más muchas veces, pero como en toda la sociedad, digamos, pero que también estamos hablando de que es un mundo en el que se amplía el porcentaje de gente LGTB, etcétera. Entonces, digamos que la violencia que hay es contra un montón de gente, por parte de hombres, por parte de mujeres, por parte de gente cis, de gente trans, lo sufren también, o sea, es extendido a un amplio rango. Y entonces, en el momento que hay alguien que sabe un poco cómo utilizar esas vulnerabilidades, machaca, o sea, va directamente a machacar. Y por eso digo que creo que es un sector de por sí más vulnerable a este tipo de cosas. Pues sobre esa vulnerabilidad me interesa mucho, Marta, que si pudieras contar, porque yo no sabía, he estado aprendiendo de mano tuya casi 3 años, bueno, 3 años con este, y hace poco nos hablaste del método, del que ya habéis hablado también antes en la entrevista, y yo no sabía lo que era, y como en 3 minutos hiciste un resumen súper interesante de qué era el método y por qué esto constituye actitudes que pueden afectar a la vulnerabilidad de las personas, que pueden constituir actos desagradables, y lo hiciste muy rápido y muy fácil. Entonces, si pudieses explicarnos un poco ahora mismo. El método mal entendido, porque incluso el que propició que se creara el método, que el método es de Estados Unidos, pero todo surge a raíz de la primera idea que tuvo Stanislavski en Rusia de lo que debía ser la profesión del actor. Lo que pasa que luego se lo llevó a Estados Unidos y en Estados Unidos se malentendió. Digamos que el método sobre todo trata en que tú no puedes representar absolutamente nada que tú no lo hayas vivido. Entonces, si tú tienes que vivir en una escena una desgracia, tú tienes que meterte en esa situación en la que tú viviste una desgracia y tienes que recrear y traer al presente esa emoción que tú viviste. Entonces, claro, una de las prácticas que hacía Strasberg, creo que era no me acuerdo cómo lo llamaba, tenía un nombre a la práctica, que es ponerse todo en círculo y que cada uno contara la situación más traumática que ha tenido en su vida y abrirse en canal y tener que contarlo, porque si no, no eres un profesional. Claro, y de eso va el te método. vas a tu casa y ya luego te lo gestionas tú, lo de cerrarte, ¿no? Es que no tendría ni que afectarte porque eres profesional. Claro. Entonces es como tienes que ser capaz de hacer ese tipo de cosas sin que te afecte, porque es que es tu profesión. O sea, ¿cómo no vas a aceptarlo? Es que si no, no puedes ser actor. Eso que decía Elvira antes, o no, lo que decían en La Contable, es que ser actor es así. Y si no, cámbiate de profesión. Esa es la idea del método. Me parece muy curioso porque se juega como con que un actor quizás es una persona que tiene pues mucha sensibilidad, ¿no? Está a lo mejor muy en contacto con sus emociones y al mismo tiempo con que puede hacer que no le afecte nada, anularlas, ¿no? Tiene como dejarlas en stand-by. Se te exige muchísima sensibilidad para pasar por todas las emociones, pero luego no puedes tener la piel fina y esto no te puede afectar. Es un poco claro, contradictorio. Y lo malo es cuando eso se extrapola a tu día a día. Si a ti te ataca un profesor como actriz, ya no el personaje, como actriz, o a ti te pasa algo como actriz, es que tú tienes que estar acostumbrado a vivir emociones fuertes y a que te pasen estas cosas, porque eso es ser actor. Aceptar que te pueden pasar un montón de cosas y tienes que estar preparado para eso. Y luego un apunte, no tomártelo como personal, que es una frase que se dice mucho, pero chica, no te lo tomes a lo personal. Bueno, y el propio Stanislavski al final de su vida dijo, oye, que me he equivocado, que todo lo que he dicho, lo mismo hay que darle una vuelta y hacer las cosas de otra manera. Pero claro, eso ya no interesa tanto. Ya me callo. No. Bienvenido al apunte.
Sí, es un poco esto que también has comentado aquí en alguna ocasión, Marta, que eso que cuando tú tienes una escena en la que tienes que llorar, en la que tienes que destrozarte, no tienes que sufrir en el escenario, tienes que disfrutar de lo que está pasando, ¿no? Para mí absolutamente todo lo que tienes que hacer en un escenario lo tienes que disfrutar. Porque tú tienes que ser todo el rato consciente. Yo soy más de la vertiente francesa, de la interpretación. Tú tienes que ser totalmente consciente de que tú eres una actriz y que estás haciendo de. No estás encarnando, no te estás metiendo en la piel de otra persona. Yo soy Marta y estoy haciendo de Adela en La casa de Bernarda Alba. Pero yo soy Marta, yo tengo mis valores y yo tengo mis límites y tengo mis barreras. Y hay ciertas cosas que no voy a tener que traspasar. Y si a mí un director me dice, no, es que tienes que salir en pelotas, justifícamelo. Justifícame porque voy a tener que salir en pelotas. Y luego me lo pienso. Y aunque me lo haya justificado, si a mí no me apetece, no voy a salir en pelotas. Yo estaba pensando antes con esto de la desnudez en la figura del coordinador de intimidad, ¿no? Que ahora se ha introducido en rodajes. En las escuelas y demás. Creo que no hay. Pero en las escuelas, claro, sería lo suyo. Yo estoy ¿no? recordando ahora mismo un montaje de unos compañeros en el que muchas chicas enseñaban los pechos, algunas llevaban una banda, pero vamos, mostraban todo su cuerpo. Entonces, claro, si volvemos a lo de antes, si tú entras ahí con 18 años, ¿cómo vas a decir, ay, yo no quiero? A mí me da vergüenza, te dicen, ya te dejan atrás, no eres igual de profesional que los demás, tienes vergüenzas, tienes frenos. Y no siempre eres consciente de que no quieres. Quiero Exacto. decir, se aprovechan de la ignorancia también en base, yo creo que a una cultura de la sumisión y de la dominación que al final lo que hace es generar en la cabeza de las personas un determinado esquema. O sea, pues esto debe ser lo normal. No solo que no quiera, es que debo hacerlo. Yo creo que lo asocias directamente a la vergüenza. Es decir, en realidad... Ya. No es que no quiera, es que me da vergüenza. El problema lo tienes tú. Y como te tienes que desinhibir en otro sentido de pues hablar de cara al público, pues piensas aquí también. Que aquí me gustaría hacer una mini reflexión que muchas veces te dicen, ¿y por qué no denunciaste? Pues porque ahora tomo conciencia de que eso no estuvo bien. No, y ni siquiera. A veces te pasan cosas tan fuertes. ¿Le pasa a la gente cosas tan fuertes? No, estoy hablando en primera persona. A veces te pasan cosas tan fuertes que tú te haces consciente de que si eso lo denuncias, toda tu vida va a cambiar. Eso es lo más importante de todo. O sea, ya sabes que hay gente que no te va a mirar igual. Vas a ser la pobre de, o la loca que, o el no sé qué tal. Y hay veces que no te puedes enfrentar a eso. O sea, o no tienes una madurez, o no tienes una salud mental, o no tienes lo que sea, que es que no puedes. O sea, es que sabes, porque lo sabes, que no te puedes enfrentar a eso. Y también yo creo que en ese momento de confusión en el que no sabes si es que tienes vergüenza, si es que no, a mí también me ha pasado, bueno, fuera de un contexto académico, la verdad, que alguien te puede hacer como que te lo replantees, ¿por qué? Pero ¿por qué sientes que esto te tiene que dar vergüenza? No, pero si no pasa nada, es algo muy natural, ¿no? El cuerpo humano al final es lo más natural, porque no, y al final tú, por mucho que, es que incluso aunque esa sea una buena reflexión, que seguramente no, no tienes por qué ir en contra de tu primer instinto de que eso te está violentando. Es que las emociones yo creo que ya queda bastante claro, no son racionales. O sea, al final, si tú sientes que no debes hacerlo. Y las emociones son naturales. También. Igual que un cuerpo desnudo es natural, la emoción negativa de no quiero estar expuesta desnuda ante un público también es natural. O sea, ya está. Oye, también habéis hecho publicaciones y le habéis puesto nombre a muchas de estas cosas que habéis mencionado, llamándolas escuelas secta, ¿no? ¿A qué os referís cuando habléis de eso, Elvira? Bueno, pues como creo que lo comentaba antes Alba, que al final se forma todo un sistema de creencias, incluso muchas veces de culto al líder. Quizás sucede más en las escuelas privadas, porque incluso tienen el nombre de la figura que lleva esa escuela, que se comportan de una forma, y entonces para ellos es muy difícil reconocer que no pertenecen a ese grupo, para empezar, y segundo, que todo su sistema de creencias es erróneo. Entonces, al final, si pasas 12 horas al día en ese mismo sitio y siempre te relacionas con la misma gente, es muy difícil salir de ahí y ser consciente. Yo ahora mismo ya no lo sé, porque han pasado años, pero considero que absolutamente todas las escuelas, todas, Resad, ESACIL incluidas, tienen algún componente sectario. Porque una de las cosas, por ejemplo, que yo tenía normalizadas es que
la gente que abandonaba la ESAD porque al final no les gustaba, porque se cambiaban de carrera, o gente que trabajaba y no le dedicaba 100% de su tiempo a estudiar en la ESAD, es que prácticamente les veías como traidores. Les veías como, es que entonces no te interesa esto, es que entonces tú no quieres ser profesional, entonces ¿para qué has hecho las pruebas? O sea, si tú entras aquí ya tienes que saber que vas a estar aquí 4 años encerrado de 8 de la mañana que empiezan las clases a 10 de la noche que terminas de ensayar. Y tienes que saber qué es eso. Y si no, es que... Y yo sí que es verdad que he llegado a sentir como traidores a toda esa gente que no estaba al 100% del tiempo, o que venía a las clases y se iba, y luego no estaba interesado en ensayar más cosas. Sí, yo es verdad que en el conservatorio también veo un poco eso, de que en realidad la gente sí que se queja de que pues llevo aquí 12 horas, ¿no? Pero es todo un poco dentro de pues la risa, y no sé, o sea, no se trata como algo que a lo mejor realmente tenemos que plantearnos como un problema, porque o sea, ¿por qué tiene que ser tan sacrificado? Es que, claro, al final inevitablemente va a crearse una brecha respecto a otros caminos profesionales. Si vas a tener que estar todos los días, yo qué sé, pues eso, de 10 de la mañana a 10 de la noche, claro, metido ahí. Pues que si lo vives bien, como fue mi caso, porque yo estaba encantada y considero que mi escuela fue de las épocas más felices de mi vida. Pero si tú estás encantada con eso y lo llevas bien, genial, porque es que no es ni tu estudio ni tu trabajo, es tu hobby y es tu forma de vida. Pero la gente que no está de acuerdo con eso, que no piensa como tú, que no le gusta estar 16 horas metido en el mismo espacio, ¿por qué van a ser menos profesionales y por qué no pueden tener otro método? Pues sí, en esto que estáis hablando me recuerda mucho a un caso que igual lo veis un poco absurdo, o tratar de quizá de quitarle valor, pero para mí todo lo contrario, que lo veo mucho había una actriz en España que salió en MasterChef, que luego se suicidó. Sí, Verónica Forqué. Que la trataron también un poco así, incluso en un ámbito profesional que a priori podrías pensar que es mucho más sano, que es el de la cocina, y la trataron un poco así, con esa exigencia, con esa frontera quizá de la secta, de tienes que hacer este tipo de cosas, tienes que estar dispuesta a sacrificarte en estos aspectos, y ella renunció, y yo creo que ahí se puede ver también ese valor de querer priorizarte, de querer no pasar por el aro en muchas cosas, y que quizás eso sea necesario para ti, porque quizás sea todo ese tipo de situaciones que seguramente tuvo que vivir ella, la que la llevaran luego a cometer los actos que cometió, y al final no estamos en el cuerpo, en la mente de la otra persona como para saber cuánto está dispuesto a aguantar, cuánto no, y cuánto puede, no solo está dispuesto a aguantar. Pues nos vamos quedando sin tiempo en este programa. Como invitadas y como yo creo que profesoras y directoras que son ejemplo de buenas prácticas, Marta, Elvira, quedaros con la última palabra. Pues para terminar, decir una cita de Olimpia Abogados que dice: denunciad cómo, dónde y cuándo os sintáis cómodas y seguras para hacerlo. No aceptéis consejos de quien crea el problema del que queréis salir. Marta. Y yo simplemente apuntar eso, que el teatro y las artes escénicas nacieron como algo necesario de expresión como seres humanos que somos, y algo que nos sirve para identificarnos como seres. Entonces, yo creo que toda esta corriente y toda la industria que se está dando hoy en día no va a favor de lo que debería ser las artes escénicas. Y Alba, que te tenemos al otro lado del teléfono todavía, no sé si quieres quedarte con algo. Pues me quedo con que se están dando pequeños pasos y que se acabó el rollo, que se acabó el silencio colectivo, el pacto de silencio, y que tenemos el mismo derecho que ellos a ejercer esta profesión. Pues muchísimas gracias, Alba, Elvira, como representantes de Testimonios Artes Escénicas. Muchas gracias por dar la cara. Y muchas gracias, Martí Gelmo, por acompañarnos un día más y por venir a hablar de un tema como esto. Te lo agradecemos de corazón. Gracias a vosotros por darle visibilidad. Gracias a mis queridos colaboradores, Alexander Alegría e Irene Sánchez. Gracias. De nada.
Y a mi querido Sergio, que nuestros compañeros, nuestros oyentes igual no lo ven, pero es la primera vez que ven al estudio con gafas y está muy guapo. Muchas Volvemos gracias, Andrés. dentro de poco. Muchas gracias por estar al otro lado. Seguimos. Acabas de escuchar La Penúltima Palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Hasta más ver! ¡Chao! Llevo tus fantasmas tatuados en mi piel y tu desprecio paseando en el andén de mi memoria que no pierde nunca el tren.